En la actualidad, en medio del conflicto armado, los soldados israelíes siguen obteniendo avances mediante sus operaciones tácticas. Se sabe que Gaza está rodeada por unidades de tanques e infantería israelí. El ejército de Israel ha concluido su asedio en Gaza y ahora está llevando a cabo operaciones en el centro de la ciudad. Durante los últimos 2 días, las fuerzas de defensa de Israel han intensificado sus actividades, logrando progresos considerables. Los soldados israelíes han llevado a cabo incursiones en hospitales, alegando que son posibles escondites de armamento y cuarteles generales empleados por Hamás como búnkeres, al mismo tiempo que se ha reportado el uso de civiles como escudos humanos. Hamás ha visto limitada su capacidad para atacar a Israel desde hace una semana aproximadamente debido a la pérdida de figuras de alto rango. Las autoridades israelíes aprovecharon esta debilidad de Hamás para emprender una extensa operación. Veamos los detalles de esta acción. Hace poco, Daniel Hagar anunció el avance hacia el epicentro de la Franja de Gaza. Consecuentemente, los bombardeos en Gaza se incrementaron, dejando las calles reducidas a escombros. En medio de estos enfrentamientos, la agencia de seguridad Shin Bet de Israel y las fuerzas de defensa alcanzaron un acuerdo. Shin Bet declaró su colaboración con la unidad 504 de inteligencia militar de las fuerzas de defensa de Israel y otras unidades, con el fin de recopilar información, realizar operaciones especiales, arrestos e interrogatorios de palestinos buscados. Como resultado de esta coordinación efectiva, la infantería israelí se desplegó ampliamente por la ciudad. Los soldados israelíes llevaron a cabo redadas exhaustivas en áreas sospechosas y arrestaron a varios miembros de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron con satisfacción la captura de 20 miembros de Hamás en el corazón de la Franja de Gaza. Shin Bet indicó que los militantes detenidos serán interrogados para obtener información actualizada y de esta forma apoyar las acciones en tierra y el esfuerzo bélico. Como ya se ha mencionado, la captura de líderes militantes ha desempeñado un papel crucial en la derrota de Hamás. Además de esto, continúan las tensiones entre Israel y Líbano. Ayer, Israel manifestó su disposición para restablecer la calma en la frontera con Líbano, tras el recrudecimiento de la lucha debido a ataques con misiles de Hezbolá, que resultaron en heridas entre civiles, y la respuesta de la Fuerza Aérea Israelí contra objetivos vinculados a grupos respaldados por Irán. El portavoz militar israelí, contraalmirante Daniel Hagar, identificó a Hezbolá como el defensor de Hamás. Hagar, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, destacó la intención de Israel de cambiar la situación de seguridad en el norte, en respuesta a los reiterados ataques del grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán y sus aliados palestinos. Hagar afirmó que la seguridad en la región no se mantendrá tal como para que los residentes del norte se sientan seguros al regresar a sus hogares. Los funcionarios israelíes insistieron en que Hezbolá y el gobierno libanés deben asumir la responsabilidad por cualquier ataque desde Líbano. Es evidente que las tensiones entre Israel y Hezbolá aumentan constantemente. En el inicio de este conflicto, las autoridades israelíes mostraban más cautela en sus ataques hacia otros países para no debilitar su fuerza militar. Sin embargo, tras recibir amenazas y enfrentar fuego enemigo, Israel ha respondido de manera contundente a cualquiera que los ataque, especialmente a Hezbolá. Hace poco, se produjo un ataque contra Israel en los altos del Golán. En represalia, Israel llevó a cabo un enérgico ataque contra Siria. A continuación se detallan los sucesos de este ataque. El Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel informó que se realizaron ataques aéreos contra objetivos en Siria, considerados como infraestructura asociada a actos terroristas. Esto fue en respuesta al ataque en los altos del Golán. Según el servicio de prensa del ejército israelí, se emplearon combatientes de las FDI para llevar a cabo ataques precisos en Siria. A pesar de que Siria parecía estar preparada para estos ataques, el ejército israelí respondió con fuerza. Este suceso forma parte de la escalada de tensiones en curso en la región, si bien Israel no tenía muchas alternativas debido a las frecuentes provocaciones desde Siria. La semana pasada, al menos 2 drones fueron lanzados desde Siria y penetraron en el espacio aéreo israelí. Además de lo anterior, Israel emitió una advertencia a Hezbolá, amenazando con sitiar Beirut y declarar la guerra al Líbano. En un periodo de tensiones crecientes entre Israel y Hezbolá, el riesgo de un conflicto regional en el Medio Oriente se incrementa a medida que continúan los enfrentamientos mortales en la frontera entre Israel y Líbano.
Tanto la organización terrorista apoyada por Irán como las fuerzas israelíes han perpetrado ataques repetidos entre sí. Hoy, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, transmitió un mensaje aterrador a los líderes de Hezbollah durante una visita a las tropas en el norte del país. Gallant advirtió que el grupo terrorista estaba al borde de cometer un grave error que podría llevar al fin de Beirut. La táctica de bombardeo utilizada en Gaza podría aplicarse a la capital libanesa, advirtió Gallant. Dirigiéndose a los ciudadanos libaneses, expresó: «Veo que los ciudadanos de Gaza ya se están rindiendo con banderas blancas y se dirigen al sur. Hezbollah está empujando al Líbano hacia una posible guerra y cometiendo errores. Si comete tales errores, serán los ciudadanos libaneses quienes pagarán el precio. Sabemos cómo actuar en Beirut tal como actuamos en Gaza». Gallant agregó que la Fuerza Aérea israelí está usando menos de una décima parte de su capacidad en la franja de Gaza. Nuestros pilotos están listos, con las aeronaves apuntando al norte. Tenemos tareas suficientes en el sur, pero la Fuerza Aérea está alerta hacia el norte y tiene recursos disponibles. Israel ya ha eliminado a 78 combatientes de Hezbollah en los enfrentamientos fronterizos. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdol-An, declaró que una escalada regional más amplia del conflicto era inevitable. Mientras tanto, el líder del grupo militante, Sayed Hassan Nasrallah, anunció la adquisición de nuevas armas mejoradas, incluyendo un misil con una ojiva más pesada. Nasrallah comunicó a sus seguidores: «La ocupación está tornando su atención hacia el Líbano. Tras sus crímenes deliberados y crueldades en Gaza, la ocupación está cometiendo otro error y todos sus objetivos fallarán». Mientras tanto, la presión sobre Benjamin Netanyahu sigue creciendo. Él ha dejado claro que mantendrá una postura firme frente al mundo si es necesario para derrotar a Hamás. Netanyahu rechazó las presiones internacionales para detener la guerra contra el grupo militante. El primer ministro, junto con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, rechazaron las críticas de múltiples países y solicitaron el respaldo de líderes occidentales en la lucha contra Hamás. Netanyahu instó a los estadounidenses a unirse a la demanda de destrucción de Hamás y afirmó: «No cederemos ante la presión, nuestra lucha es su lucha. Israel debe prevalecer por el bien propio y por el mundo. Ninguna crítica internacional ni acusación injustificada contra nuestro país debilitará nuestra determinación en la autodefensa. Israel se enfrentará al mundo si es necesario». Netanyahu también indicó su deseo de que Israel mantenga el control de la seguridad general después del conflicto. No habrá presencia de Hamás, ni habrá autoridad civil que enseñe a sus hijos a odiar a Israel, a asesinar israelíes y destruir el Estado de Israel. No permitiremos que una autoridad financie a familias de asesinos. Algo diferente tiene que surgir. Estas declaraciones parecieron descartar cualquier papel para la autoridad palestina tras el conflicto, solución apoyada por Estados Unidos y varias potencias europeas. Tras las afirmaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, los intensos ataques aéreos continuaron en Gaza. Informes indicaron que las fuerzas israelíes habilitaron corredores humanitarios para que aquellos atrapados por los combates puedan escapar hacia áreas relativamente más seguras en el sur. La Organización Mundial de la Salud expresó seria preocupación por la seguridad de aquellos atrapados en Shifa. Israel ha restringido la mayoría de los suministros de electricidad, combustible, agua y alimentos a Gaza, lo que ha causado sufrimiento extremo a una población de 2.300.000 personas. Muchos se encuentran ahora confinados en casas particulares, refugios improvisados en escuelas y otros espacios en condiciones deplorables. La falta de agua potable, tratamiento adecuado para enfermedades crónicas y alimentos son problemas latentes. En algunos refugios, cientos de individuos comparten un solo baño y las condiciones de higiene son precarias. Estas circunstancias están contribuyendo a la propagación de enfermedades infecciosas. El día de hoy, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. En esta conversación, Biden abordó los esfuerzos para asegurar la liberación de unos 240 rehenes retenidos por grupos militantes en Gaza. La Casa Blanca reveló algunos detalles de esta conversación. Biden expresó su visión de un futuro Estado palestino donde israelíes y palestinos coexistan con igualdad, paz y dignidad. Según la declaración de la Casa Blanca, Hamás está obstaculizando este objetivo. Agradecemos su seguimiento atento.